Bueno, esta semana, chicos, nosotros ya hemos empezado a ver el tema de la correlación y básicamente nosotros la semana pasada vimos el tema de diagramas de dispersión y vimos ese tema porque nos va a ayudar a poder entender ahora sí ya con un procedimiento matemático por qué es que yo los puse a analizar a ustedes esos diagramas, ¿sí? Y básicamente es por esa correlación o esa relación que hay, ¿verdad? No olvidemos que cuando hablamos de esa correlación, estamos hablando de que hay una relación entre dos variables, ¿sí? Entonces, dentro de este tema general, que es la correlación, nosotros vamos a encontrarnos con un tema o con un concepto que es la correlación lineal. ¿Y qué quiere decir la correlación lineal? Nos dice que es la medida numérica de la intensidad de la relación lineal entre dos variables. Entonces, básicamente es lo mismo que nosotros hicimos o estudiamos con los diagramas de dispersión que estamos evaluando, ¿sí? La relación o la intensidad o la fuerza de esa relación que tienen dos variables. Entonces, en todo este tema de correlación, siempre vamos a trabajar nosotros con dos variables. Dentro de la correlación lineal, chicos, hay varios métodos para poder nosotros medir esa, esa intensidad o esa fuerza que hay entre dos variables. Uno de esos métodos, y es el más conocido, y ustedes cuando van a estar llevando este curso en la universidad, pues ustedes también van a ver este método. Y el método que es el que más se utiliza o el que está siempre ahí en uso general es el coeficiente de correlación de Pearson. Nosotros ya hemos visto una medida que tiene que ver o un coeficiente que tiene que ver con Pearson. Sin embargo, no estamos hablando del mismo tema, ¿sí? En este caso, estamos aplicando esa fórmula que encontró este señor Pearson, pero al tema de correlación, ¿sí? Entonces, únicamente nosotros vamos a ver este método de la correlación lineal, que es el coeficiente de correlación de Pearson. Y básicamente nosotros lo estamos interpretando con una letra R. Ahora, ¿qué es el coeficiente de correlación de Pearson o para qué nos sirve? Dice que estudia la fuerza de la relación lineal entre dos variables cuantitativas, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando nosotros queremos aplicar este tema, nosotros nos vamos a encontrar con que únicamente lo podemos aplicar con variables que son cuantitativas, ¿verdad? Las variables cualitativas tienden a no ser estudiadas de esta manera porque ya requieren otros aspectos que no son numéricos, ¿sí? Entonces vamos a estudiar variables cuantitativas, ¿verdad? Ahora bien, esto todos lo debemos de saber, chicos, porque al momento de interpretar los datos que nosotros vamos a utilizar, siempre el coeficiente de correlación de Pearson va a estar, acá lo establecí, va a estar de -1 a 1, ¿sí? Y entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que no voy a tener valores mayores a este, ¿sí? Siempre R, que R quiere decir correlación o representa al coeficiente de correlación, R siempre va a estar en -1 y 1, ¿sí? Y entonces ya después nosotros pues vamos a ir dándole la interpretación que se le debe. Entonces acá básicamente les coloqué un cuadro. Esto que nosotros estamos aquí analizando, chicos, está ahí en su libro, en la página 129. Nosotros ahí encontramos esta, esta tablita de interpretación. Ahí en su libro, en la página 129, ustedes se van a encontrar con que hay otras formas en cómo nosotros podemos interpretar
el coeficiente de correlación. Sin embargo, estas son las más básicas, ¿sí? Y entonces esta interpretación la tenemos que hacer de la siguiente manera. Cuando el resultado de R, ¿sí? De la correlación, perdón, aquí del coeficiente es positiva, entonces, ¿qué quiere decir? Que mi correlación va a ser positiva, ¿sí? Simplemente positiva, ¿sí? Y cuando el coeficiente me dé un resultado negativo, o cuando la R sea negativa, entonces yo voy a tener que la correlación va a ser obviamente negativa, pero es una negativa normal, ¿sí? Ahora, cuando la R me dé como resultado un 0, entonces acá la interpretación debe ser que no existe una relación lineal entre las dos variables que estamos estudiando, ¿sí? Y cuando R tenga el valor de 1, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a tener una correlación positiva perfecta, ¿sí? Y ya a través de unas gráficas que les voy a mostrar acá y que también está en su libro, nosotros vamos a ver cómo es que visualmente o gráficamente representamos esa correlación positiva perfecta, ¿sí? Esto es en el caso de que R nos dé el valor de 1. Ahora, cuando R nos esté dando el valor de -1, entonces yo voy a tener una correlación negativa perfecta, ¿sí? Ahora bien, gráficamente, como les decía anteriormente, ¿cómo nos quedarían esos resultados? Básicamente, aquí en su libro, en la página 130, ustedes tienen estas gráficas. Y acá el libro lo que hace es proyectarnos ilustrativamente cómo nos quedan esos valores de R. Entonces, cuando R es igual a 1, yo voy a tener que mi gráfica me debe de quedar como esta línea recta, ¿sí? Y todos los datos se alinean perfectamente, ¿sí? Cuando R es -1, entonces, ¿qué pasa? Que esa línea está inclinada hacia el eje Y, ¿sí? Y en este caso, tenemos una correlación eh, débil acá, o una correlación, perdón, negativa acá fuerte, según aquí perfecta, perdón, según el cuadro que tenemos acá. Y en este caso, cuando tenemos el valor de 1, tenemos una correlación positiva perfecta. ¿Por qué? Porque todos los datos están ordenados, ¿sí? O siguen el patrón de una línea recta. Ahora, cuando tenemos que R está entre 0 y 1, entonces básicamente los datos se ven un tanto dispersos, ¿sí? Ya no tienen el patrón de una línea recta. Y lo mismo pasa cuando tenemos de -1, cuando R está entre -1 y 0, igual los datos están más dispersos. Solo que la diferencia acá es que cuando tenemos de 0 a 1, el valor de R, los datos que están dispersos están acostados más al eje X, ¿sí? Igual acá con -1, cuando R está entre -1 y 0, ahora los datos están dispersos, pero están o tienen una tendencia más hacia el eje Y. Y definitivamente nuestra última gráfica es cuando R es igual a 0. Cuando R es igual a 0, nosotros sabemos que no hay una relación lineal o una correlación lineal. Entonces, ¿qué pasa? Que los datos simplemente van a estar distribuidos en todo este espacio del plano cartesiano, ¿sí? Entre X y Y positivo. Entonces, básicamente, nosotros chicos podemos evaluar los datos y podemos hacer la gráfica, obviamente, pero en este caso, nosotros vamos a aprender ese método matemático o ese procedimiento matemático para poder yo evaluar si mi coeficiente de correlación es positivo, es negativo, es positivo perfecto,
es negativo perfecto o si realmente no hay una relación lineal, ¿sí? Entonces, básicamente, chicos, los cálculos que nosotros vamos a hacer van a representar el coeficiente de correlación de Pearson. Ahora, en el libro hay dos fórmulas que nosotros podemos utilizar. Vamos a ver cada una de esas fórmulas y obviamente vamos a ver que hay ciertas variaciones en cada una, pero ya sea que utilicemos la fórmula 1 o la fórmula 2, tenemos que llegar al mismo dato, ¿sí? Entonces, después de que expliquemos aquí cuál es el procedimiento, yo les voy a mostrar acá cómo podemos calcular el coeficiente de correlación aquí en Excel, que es bastante sencillo, pero antes de eso, lo que yo quiero es que ustedes sepan de dónde es que salió ese dato, porque es muy fácil que ustedes hagan el cálculo en Excel y ese es el propósito de por qué sirven estos programas, ¿verdad ustedes? Que nos faciliten la vida, pero ustedes deben ya de saber de dónde es que estamos sacando nosotros ese dato, ¿sí? Porque obviamente para un examen, ya sea en la universidad o en el colegio, es difícil que ustedes vayan a, bueno, en estos casos no, que no tengan una computadora va a ser imposible, ¿verdad? Pero sí que tengan el procedimiento realizado. Entonces acá, esta es la primera fórmula. La primera fórmula es esta que nosotros tenemos acá, ¿sí? Acá nosotros ocupamos más datos en la fórmula. Sin embargo, la tabla no es tan complicada como la que nosotros vamos a ver en la segunda fórmula, ¿sí? Entonces, para yo poder aplicar esta fórmula o esta primera fórmula que tiene que ver con el coeficiente de correlación de Pearson, yo tengo que tener obviamente mi tabla con datos de X y con datos de Y, ¿sí? Entonces, la primera columna que yo voy a obtener acá va a ser X al cuadrado. ¿Y eso qué quiere decir? Que voy a tomar el valor de, en este caso, X, colocar referencia, vamos a seleccionar esta casilla y obviamente es al cuadrado. Entonces acá yo voy a tener que mi primer valor es 4, ¿verdad? X, que en este caso es 2, al cuadrado es igual a 4. Y pues en este caso lo mismo realizamos con cada uno de nuestros datos, que siempre los vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces, estos son todos los valores que yo debo de tener en X al cuadrado. Y en este caso, yo voy a tomar mi, o los valores, perdón, que están en mi variable Y. Otra cuestión acá, chicos. En cualquier ejercicio, recuerden que en la correlación estamos evaluando la relación que hay entre dos variables. O sea que yo siempre debo de tener X y siempre yo debo de tener Y. No podemos tener simplemente X. Debemos de tener los dos datos. Entonces, en este caso, yo voy a hacer lo mismo acá. Voy a tomar los datos de, obviamente, Y. Los voy a elevar al cuadrado. Y entonces, como ustedes se dan cuenta, nosotros pues estamos dando cada valor de X y cada valor. Y entonces acá, en esta última columna que yo debo de obtener, es el valor de X por Y, ¿sí? Entonces acá, ¿qué pasa? Que yo voy a tomar el valor que tengo en X y lo voy a multiplicar por el valor que yo tengo en Y. Y entonces, obviamente, eso me va a ir
despegando ahí unos valores o desplegando acá. Entonces yo ya tengo casi completa esta tablita que yo debo de realizar y básicamente lo que me va a servir aquí, chicos, es la sumatoria de cada una de estas columnas. Es decir, que yo entonces debo de tener un total. Yo debo de tener un total de suma para X y lo mismo tengo que hacer en este caso para cada uno de las otras columnas. En este caso para Y, para X al cuadrado, para Y al cuadrado y también para X y Y. Entonces acá yo tengo estos resultados que me quedan acá. Y recordemos que todos estos son nuestras sumatorias o son los totales de cada columna. Entonces, ¿por qué hacemos los totales o por qué hacemos las sumatorias? Porque básicamente lo que yo voy a reemplazar o voy a sustituir en la fórmula son los totales. Es decir, y acá chicos, por favor presten atención porque aquí se tiende a perder uno porque uno no sabe muchas veces o uno se pierde o se equivoca con qué total está tomando uno, ¿sí? En este caso, acá yo tengo el valor de n y n yo sé que aquí en total nosotros tenemos 13 datos, ¿sí? Tenemos 13 datos en el ejercicio. Ahora, el total de n, y acá ya lo tengo sustituyendo los datos, lo voy a multiplicar por la sumatoria de x por y. O sea que lo voy a multiplicar por 190, que es lo que yo tengo acá. A esa operación yo le tengo que restar la sumatoria de x, que en este caso x es igual a 59, ¿sí? Y le tengo que restar 59 por la sumatoria de y, que es 38. Por eso acá tenemos 59 por 38, ¿sí? Ahora, debajo o en la parte del denominador, yo voy a tomar en este caso, de nuevo, el valor de n, que es igual a 13, ¿sí? Tenemos 13 datos y yo lo voy a multiplicar por el valor, en este caso, de la sumatoria de x al cuadrado, que es igual a 297. Acá lo tengo. Y a esa operación yo le voy a restar, y aquí escuchen bien chicos, porque acá este es un punto en donde muchos tienden a confundirse. ¿Por qué? Porque acá tenemos la sumatoria de x al cuadrado. Y entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría? Es que toma la sumatoria de x al cuadrado. Pero si ustedes se dan cuenta, acá la fórmula nos está diciendo que yo debo de tomar la sumatoria de x, o sea, 59 y elevarlo al cuadrado. Por eso es que acá yo tengo 59 al cuadrado. Entonces no confundan la sumatoria de x al cuadrado, acá, que es esta que yo debo de tener acá al cuadrado, con la sumatoria total de la x que yo ya elevé al cuadrado, ¿sí? No confundan estos dos valores, ¿sí? Ok, vamos con la otra parte. Igual, n que son 13 por la sumatoria de y. Y acá tomo la sumatoria de y yo la tengo que elevar, en este caso, acá, eh, aquí la fórmula, vamos a ver, en este caso es, acá chicos, solo una pequeña corrección, que acá sí es la sumatoria de y, pero esta sumatoria de y es la que está ya elevada al cuadrado. En este caso son los 132. Entonces acá es la sumatoria de y ya elevada al cuadrado, ¿sí? Menos
acá, la sumatoria acá en este caso sí es de y, pero es de esta y que no está siendo elevada al cuadrado en mi tablita. Entonces yo tomo ese valor que es igual a 38 y lo elevo al cuadrado, ¿sí? Entonces ya trabajando todas estas operaciones me quedan estos resultados que yo tengo acá, ¿sí? Obviamente voy trabajando de poco en poco. Primero hago la resta que me queda 228. Acá hago estas dos operaciones que tengo dentro de los corchetes y me queda en este caso 380 y acá en la otra operación me queda 272. Entonces, lo único que me queda acá es hacer esta multiplicación y me queda este valor de 103.360. A este valor yo le tengo que sacar la raíz cuadrada, que en este caso es 321.5, y entonces ahora sí yo ya encuentro el resultado de R, dividiendo 228 dentro de 321.5, y eso es igual a 0.71, ¿sí? Ahora bien, yo ya encontré que acá mi resultado es igual a 0.71. Entonces, ¿cómo interpreto yo ese dato? Acá vamos. Nosotros sabemos que si el dato, recordemos que siempre el resultado de R tiene que estar entre -1 y 1, ¿sí? Entonces, en este caso, obviamente me dio 0.71, o sea que me dio un valor un valor en R positivo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la correlación simplemente es positiva. Si el dato que me hubiera dado sería 1, entonces sería una correlación positiva perfecta. Pero como solo me está dando 0.71, entonces acá yo interpreto que acá entonces la correlación, ¿sí?, va a ser igual a una correlación positiva, ¿sí? Ahora bien, yo les dije que les iba a enseñar cómo calculamos nosotros el valor de R aquí en Excel. Y la verdad es que es bastante sencillo. Y acá el valor de la correlación, el valor que nosotros o la descripción que nosotros debemos de ingresar acá en Excel es de acá coeficiente. Si ustedes se dan cuenta acá, chicos, acá dice coeficiente o coef de correl, o sea, coeficiente de correlación, ¿sí? Entonces yo vengo, tomo esa fórmula y ¿qué es lo que debo de hacer? Acá en la descripción de la fórmula me dice que yo tengo que ingresar los datos de la matriz número 1. ¿Y a qué nos referimos con eso? O sea, a los datos de X. Selecciono todos esos datos, ¿sí? Y coloco punto y coma, y en la descripción ahora me dice que yo debo de seleccionar todos los datos de la matriz 2, que en este caso es todos los datos de Y. Entonces, ya teniendo esos datos, yo cierro el paréntesis, ¿verdad? Y acá tengo, presiono acá Enter y yo ya tengo acá mi resultado. Y en este caso, si yo voy disminuyendo los decimales, porque simplemente estoy utilizando dos decimales, ¿verdad ustedes? Entonces, obviamente acá Excel ya me lo aproxima y yo tengo este mismo valor que acaba de encontrar con, eh, con la aplicación de toda esta fórmula que nosotros vimos acá, ¿sí? Ahora bien, como yo les digo, es necesario que ustedes aprendan cómo sacar el coeficiente de correlación aquí en Excel, que como ustedes ven ya es bastante sencillo, pero también es importante que ustedes conozcan todo el procedimiento que hay detrás
de esta fórmula. Pregunto, chicos, ¿tienen alguna duda? Profe, una pregunta respecto a la fórmula. Fíjese que también en el libro está mal porque aparece que la sumatoria de y está elevado al cuadrado cuando tiene que ser y al cuadrado, entonces lo cambiamos. Sí, obviamente. Sí, ahí es un error del libro. Y yo como copié esa fórmula, entonces por eso de plano lo tuve acá. Pero sí es la sumatoria, en este caso, de y que ya está elevada al cuadrado. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, ¿alguien más, chicos, con alguna otra duda? Profe, Sí, dígame. ahorita que hizo la fórmula en Excel, Ajá. dice que no vi bien un pedacito cómo puso los datos de X y de Y. Es que no se miraba muy bien. Ok, vamos a ver acá. Vamos a mover, voy a mover la fórmula. Profe, no se le escucha. Sí, es que todavía no estaba aquí diciendo nada. Ah, perdón. Sí, no, acá solo para que ustedes puedan ver mejor lo de la fórmula. Vamos a colocar acá la fórmula, chicos. Acá. Eh, la fórmula, para la descripción de la fórmula, yo tengo que colocar coeficiente, ¿sí? E incluso cuando yo coloco solo estas primeras tres letras, COE, pues ya acá el programa de Excel me tira estas opciones de fórmulas. Y en este caso yo debo de seleccionar la que dice coef.decorrel, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Coeficiente de correlación, ¿sí? Entonces selecciono esa fórmula y automáticamente ya me pide los datos que yo debo de ingresar. En este caso, la matriz número 1, que esta corresponde a los valores de Y. Y entonces acá selecciono todos, coloco punto y coma, y eso es importante porque si no, no les va a funcionar ahí la fórmula. Y luego la fórmula me pide los datos de la matriz 2. Entonces acá, ¿qué es lo que hago? Selecciono los valores que tengo en Y. Y eso, ya teniéndolo establecido, cierro el paréntesis, ¿verdad? Para indicar que se cierra ahí la operación. Y al apachar Enter, pues ya me tira el valor del coeficiente de correlación de Pearson. ¿Qué es lo que hice yo acá? Fue que disminuí los decimales con los que estoy trabajando. Y como ustedes se dan cuenta, tenemos 0.71. No sé si ahí ya. Sí, ya. ¿Sí? Es que no se Muy bien. miraba muy bien por la barrita que tiene Teams. Ah, ok. Bueno, Gracias. muy bien. ¿Alguien más, chicos, con alguna duda? Bueno, entonces acá veamos ahora la otra fórmula, ¿sí? En la otra fórmula, si ustedes se dan cuenta, la tabla de datos que yo debo de obtener es mucho más amplia, ¿sí? Hay más columnas, pero ¿cuál es la diferencia? Que la fórmula que yo estoy aplicando es mucho más corta que la primera, pero como yo les decía, vamos a llegar al mismo dato o se supone que debemos de tener el mismo dato, ¿verdad? Solo que acá, en este caso, chicos, yo voy a colocar acá media. Vamos a tener dos medias. Una es la media de X y la otra es la media de Y, porque estamos trabajando con dos variables, ¿sí? Tenemos media de X y media de Y. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que obviamente acá, en este caso, el libro ya me está proporcionando esos datos. Pero cuando yo no los tenga,
Entonces yo debo de obtener ese valor de la media. Y ahora, ¿cuál es la media para X? Es 4.54 y la media para Y es de 2.92, ¿sí? Entonces, acá lo que el libro me está diciendo es que yo voy a tomar los valores de X, en este caso 2, y le voy a restar el valor de la media de X, que en este caso es 4.54. Y entonces me arroja este valor, ¿sí? Lo mismo hago con cada uno de los siguientes. Acá, vamos a ver. No sé por qué me tira mal las otras. Permítanme, chicos. Ok, ahora sí. Entonces, acá nosotros tenemos estos datos y lo mismo hacemos con la variable y. En este caso, tomo el valor de cada uno de los valores de y le voy a restar el valor que corresponde a la media, que es de 2.92. Y me arroja igual cada uno de estos datos, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esos datos, ahora voy a operar, en este caso, los valores de X y Y. Y eso básicamente es una multiplicación de las nuevas columnas que yo acaba de encontrar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ahora para la multiplicación de X por Y, no voy a tomar los datos originales de X y Y, sino los datos a los cuales yo le resté el valor de la media. Entonces, acá en esta nueva columna, yo voy a tomar este dato y lo voy a multiplicar por este otro dato de Y y me queda este valor, ¿sí? Entonces, acá recordemos que ya no tomamos los valores originales de X y Y, sino los valores que estamos encontrando, pero restándole el valor de la media, ¿sí? Eso es importante que ustedes puedan distinguir. Ahora, ¿qué hacemos en este caso con X? Acá, lo que nosotros vamos a hacer es que prácticamente vamos a tomar los valores de X acá, pero vamos a tomar estos valores nuevos, ¿sí? Es decir, que acá yo voy a colocar potencia y voy a seleccionar este nuevo valor de X, es al cuadrado, ¿verdad ustedes? Entonces me tira este valor, ¿sí? Recordemos que ya no estamos tomando, perdón, ya no estamos tomando los valores originales de X, sino los nuevos que nos salieron cuando restamos el valor de la media. Entonces, esos son los valores que nosotros obtenemos igual con Y.
Con y igual nosotros tomamos los valores nuevos de y, que obviamente los vamos a trabajar como potencias. Seleccionamos cada dato y lo elevamos al cuadrado. Y entonces acá estos son los valores que nos quedar como resultado. Y hacemos lo mismo que nosotros hicimos en la fórmula número 1. Sacamos cada uno de los totales que debemos de tener acá, ¿sí? Porque esos totales, en este caso, son los que nosotros vamos a utilizar, pero no son todos los totales, ¿sí? Los que vamos a sacar acá son los totales de X, en este caso, lo voy a ir colocando acá para no colocar la fórmula. 59, vamos a ver, solo que acá voy a eliminar esta fórmula de acá y esta. Entonces, chicos, acá vamos a tomar la sumatoria de X y también la sumatoria de Y, que es igual a 38. Aquí vamos a eliminar estas fórmulas. Entonces acá tenemos 59, 38. Acá la sumatoria de X y Y es la que vamos a tomar, que eso es igual a 17.785. Y la sumatoria de X al cuadrado, que en este caso nos da 29.21. Y la sumatoria de Y al cuadrado, que es igual a 20.923. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es únicamente de estas columnas? Porque estas son las columnas que nos pide acá básicamente el libro. Entonces acá, o la fórmula. Acá entonces sería la sumatoria de X por Y, que es igual en este caso a 17 punto, lo podemos aproximar a 79, que es el valor que tenemos acá, partido el valor de X, en este caso el nuevo valor de X, ¿verdad ustedes? Que es 29.21, ¿sí? Que ya está siendo elevado al cuadrado, y el valor de la sumatoria de Y al cuadrado, que en este caso es 20.92. Al momento de hacer la operación, esta multiplicación que tenemos acá me da igual a 611.07. A este valor le saco la raíz cuadrada, que es 24.72, realizo la división y yo encuentro que mi valor es igual 0.71, ¿sí? Entonces, acá ya no vamos a hacer el coeficiente de correlación de Pearson con la fórmula que ya nos brinda Excel, porque obviamente vamos a tener el mismo dato, ¿verdad? No estamos cambiando los datos de X y de Y, ¿sí? Pero es de esta manera como nosotros resolvemos el mismo ejercicio, pero a través de la fórmula número 2, ¿sí? Obviamente acá las sumatorias de X y de Y nos sirven obviamente para poder yo sacar el valor de las medias, ¿sí? Entonces, estos son los valores que debemos de manejar, chicos. Pregunto, ¿tienen alguna duda con esta fórmula? Bueno, entonces entiendo que estamos bien con acá la explicación del procedimiento. Entonces acá, ¿cuál va a ser su tarea? En la página 132 de su libro, ustedes tienen una serie de 7 ejercicios, si no estoy mal, pero únicamente hagan los primeros 5, ¿sí?
que obviamente tiene que ver con calcular el coeficiente de correlación de Pearson y también tienen que interpretarlo, ¿sí? Tienen que decir si es una correlación positiva fuerte o perfecta, si es negativa perfecta, si no hay correlación, ¿sí? Y en ciertos casos tienen que comprobar si el dato del coeficiente que les está dando el libro es el correcto. Y para eso, obviamente, tienen que desarrollar ahí el procedimiento. Entonces, chicos, para la tarea, yo sí quiero que me coloquen el procedimiento para poder encontrar el coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? ¿Estamos entendidos con la instrucción? Profe, yo Sí, tengo una dígame, duda. Es dígame. que lo que